tributo a la Cometa Travel y hoy desde la bella Ragusa. Y estoy tan feliz de estar aquí y mostrarles esta ciudad. Siempre he tenido una fascinación enorme por Italia y debo decir que Italia es hermosa en todas partes, pero aquí en Sicilia tiene una particularidad. Siempre había visto en las fotografías esas ciudades que estaban como prácticamente construidas encima de una colina. Y pensaba, oh my God, qué lugares tan hermosos, parecen como salidos de un cuento. Y bueno, Ragusa es una de esas ciudades. Y es súper, pero súper especial, no solamente por la arquitectura, estilo barroco siciliano que pueden ver aquí, sino porque tiene una magia que vas descubriendo a medida que la vas recorriendo. Subes y bajas por callejones en los que los edificios con esa estructura tan magnífica te cautivan todo el tiempo. Pero no solamente los edificios, las iglesias, todo el arte que puedes ver, los palacios, en fin, es una ciudad maravillosa de punta a punta. Y la historia de Ragusa se remonta a muchos, pero muchos años atrás. En un comienzo estuvieron aquí los sículos y un detalle súper interesante es que los sículos, la palabra sículos es de donde viene el nombre de la isla, Sicilia. Pero también estuvieron aquí los romanos, los bizantinos, los sarracenos y finalmente los normandos. Y todos ellos pues dejaron su marca en esta ciudad. Ragusa se conoce como la ciudad de las dos almas. Y este nombre me encanta. ¿Y quieren saber qué significa? Porque tiene dos partes, pero son uno solo. La parte que ven detrás mío es la parte histórica, la parte antigua. Y la parte que está enfrente es la parte nueva. Y me encanta que las dos se pueden conectar por unas escaleras antiguas súper bonitas. Debo decir que tienes que caminar, pero no va a ser difícil. Rápidamente puedes ir a la parte nueva y luego ir a la parte histórica. Y esta ciudad tiene un momento histórico clave que marca una diferencia total en lo que era antes y en lo que vemos ahora. Y es el terremoto que pasó en el año de 1693. Ese terremoto que pasó aquí en el sur de Sicilia y que destruyó no solamente esta ciudad, sino muchas otras ciudades. Pero este terremoto sirvió para que todas esas ciudades se volvieran a reconstruir. Y todas hacen parte de lo que se conoce como el Valle del Noto. Y tienen de particularidad que cuando se construyeron con el estilo barroco siciliano. Y el barroco siciliano, déjame decirle que lo van a ver en las imágenes, es espectacular. Ahora estamos en una de las partes más lindas que tiene Ragusa Ibla. Esto es la Plaza Duomo. Y el punto principal de esta Plaza de Duomo es la iglesia que está detrás de mí. Esta iglesia es la iglesia de San Giorgio. Fue construida por el arquitecto Rosario Gigliari en 1738. ¿Y por qué es tan importante? Porque es un símbolo del barroco siciliano. Y aquí vamos a hablar de que esta iglesia, ahí donde la ven, tiene una combinación de diferentes estilos artísticos. El pórtico que ven ahí es estilo gótico catalán. Y después van a ver esa cantidad de escalinatas que van a llevar a la entrada de la iglesia, que está dividida en tres partes, y termina en la parte superior con una cúpula de estilo neoclásico de 40 metros de alto. Entonces, como se podrán dar cuenta, esta iglesia es toda una pieza de arte. Y algo que me encanta de aquí de Sicilia, y bueno, específicamente ahorita que estamos en Ragusa, es que tienes otras opciones. No solamente la ciudad, que es bellísima, sino también puedes explorar otros sitios afuera de la ciudad. A tan solo 15 minutos está el castillo de Domafugata. Y este castillo, además de ser increíble por su estructura, lo puedes visitar. Y adentro tiene el mobiliario de la época de la última persona que estuvo ahí. Tiene unos hermosos jardines por los que puedes caminar. Y lo más curioso, tiene un laberinto. Y este laberinto de verdad fue algo súper chévere, divertido. Se los recomiendo para que lo hagan. Uno creería que es sencillo llegar al centro, que es el objetivo, pero no, para que vean, nos perdimos. También está la Gruta de Tabaque, muy interesante. Y además están otras ciudades bien cerquita, como a 20-25 minutos. Y estas ciudades hacen parte del Valle del Noto. Y hoy estoy aquí en Modica, una de esas ciudades. Pero también está Catania, Siracusa, Ragusa, Noto, que también es bellísima, Scicli.
Pero lo particular de esto, como ven aquí en Modica, es la belleza de arquitectura, como pueden ver. El barroco siciliano es impresionante. Esta ciudad se conoce como la ciudad de las 100 campanas. Y es la ciudad de las 100 campanas porque efectivamente tiene 100 iglesias. Y al igual que Ragusa, está en un valle. En el pasado, después del terremoto, pues la ciudad se dividió en dos, lo mismo que en Ragusa. Entonces está la parte alta, que es donde estamos ahorita, y la parte baja. Y en general, pues la ciudad se siguió expandiendo. Es una ciudad súper linda. Tiene unas calles hermosísimas, igual que Ragusa. Tiene ese espíritu maravilloso que tienen todas estas ciudades aquí en el sur de Sicilia. Y es famosa por algo que les va a encantar, por el chocolate. Y les vamos a contar a continuación por qué el chocolate es tan especial aquí en Modica. Una cosa muy curiosa aquí en Modica es que es famoso para el chocolate. Y me parece raro que un pueblo en Sicilia, en el Mediterráneo, es famoso por el chocolate. Y la razón es porque por un tiempo Sicilia perteneció a España y pues España conquistó, colonizó México. Y pues el chocolate viene de México, de los aztecas. Entonces ellos empezaron a enviar chocolate aquí a Sicilia y empezaron a hacer barras de chocolate aquí en Modica. Y algo interesante, es una receta re viejo, es como una receta azteca aquí en Sicilia. Es un método frío para hacer el chocolate, entonces la textura es diferente porque el azúcar no derrite, es como cristalizado. Usualmente el chocolate es muy suave y el chocolate aquí solo tiene dos ingredientes: la pasta de cacao y azúcar. Y puede tener tres porque ellos agregan especias o frutas, entonces puede ser el cacao, el azúcar y en este caso naranja, o también canela. Pues no sé, es muy pequeño, pero puedes ver la textura como cristalizado. Y pues también se siente pues no tan suave, más así cuando lo comes. Pero es... ya tengo el sabor de naranja y chocolate. Es muy rico. Entonces, si vienes a Sicilia, a Ragusa, en 15 minutos puedes estar aquí probando chocolate. Muy rica. Y chao, como dirían aquí en Italia. Esto ha sido todo por hoy. Espero que de verdad hayan disfrutado lo lindo que es Ragusa. Se animen a conocerla como todos los lugares que les mostramos aquí en La Cometa. Y nos vemos en la siguiente desde otra parte del mundo. No olviden, por favor, si les gustó el video, compartirlo con sus amigos y dar me gusta, que así apoyan nuestro trabajo. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!